Josué capítulo 11. ¿Llegaron ahí? Bien. Entonces hagan una marca, pónganle un papelito, algo, porque vamos a estar en ese capítulo de nuestro pasaje del día de hoy. Josué capítulo 11. Tenemos ya el final de las victorias que Dios le está dando al pueblo de Israel y lo hizo por mano de su siervo, ¿sí? Dios llamó a Josué para hacer su obra. No es que a Josué se le dio la gana, como dice el chavo, la regalada gana de hacer lo que él quería, sino de que Dios lo llama a Josué para cumplir su propósito, para cumplir sus promesas que Dios ya había hecho a Abraham muchos años antes. ¿Sí? Generaciones que habían ya pasado más de 400 años atrás, Dios ya había hablado con Abraham y ya le había prometido: de ti haré una gran nación. ¿Sí? De un abuelito que no podía tener hijos. Lo llevó afuera y le dijo a Abraham: ¿podés contar las estrellas? Mirá las estrellas, ¿cuántas hay en el cielo? ¿Las podés contar? Si las podés llegar a contar, a tu generación, tu descendencia también va a ser contada. Mirá la arena que está en el mar. Si alguien la puede contar, tu descendencia también va a ser contada. O sea que Dios le prometió algo grande, que de él iba a ser una nación grande. Y a partir de Abraham llega Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene a Jacob, y Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. Jacob tiene hijos, quienes son los 12, los patriarcas, que son los nombres, casi todos, los nombres de las tribus de Israel. Entonces tiene propósito y tiene historia todo lo que es el pueblo de Israel, pero es todo prometido por Dios, porque esos eran los planes que Dios tenía y que se los prometió a Abraham. Porque de ahí vendría Israel, y desde Israel vendría a ser, tenía un propósito el pueblo de Israel: ser luz a todas las naciones. ¿Sí? No era que, Abraham, me caíste en gracia, entonces como sos buenito y me gusta la cara que tenés, voy a bendecirte y te voy a prosperar, porque me lo declarás y porque hacés declaraciones, yo te voy a bendecir. No, Dios quiso bendecirlo. Dios es el que quiso hacer su obra, pero a través de Abraham. Entonces, cuando Dios lo llama a Abraham, Dios le promete, y le promete que haría de él una nación grande. Ahora, cuando pasa el tiempo, el pueblo de Israel crece, se multiplica en gran manera en la tierra de Egipto. Pasa una situación en la que, más allá de que se multiplicaron y se llenó de ellos la tierra, dice, fueron esclavizados. Miguel. Fueron esclavizados en la tierra de Egipto, por lo cual clamaron a Dios, y Dios por mano de Moisés los libera. Fueron liberados por mano de Moisés, Dios los lleva hasta el desierto, y hay una generación del pueblo de Israel que muere en el desierto, si usted presta atención. Un camino que tenían que recorrer en el desierto de no mucho más de 12 días. ¿Sí? Estuvieron en el desierto 40 años. ¿Por qué estuvieron en el desierto 40 años? Porque fue un pueblo rebelde, contumaz, contradictor a los planes que Dios tenía. Y murió en el desierto. Pero de los hijos de ellos, Dios dijo: bueno, ustedes sí, esta generación nueva sí va a pasar a poseer, a ustedes sí les doy la tierra en herencia. ¿Por qué Dios hizo esas cosas? Porque Dios tenía sus planes. Y la pregunta es, que nos debemos hacer: ¿yo estoy involucrado en los planes de Dios para mi vida? ¿Yo realmente conozco cuáles son los planes que Dios tiene para mí? ¿Y lo estoy siguiendo de todo corazón? Porque mucho se predica hoy: reclamale a Dios, ¿sí? Y encima, como si fuera un conjuro mágico, pedile en el nombre de Jesús y Dios te lo va a dar.
cuando en realidad lo que Dios está buscando es que seamos siervos de Dios. Es muy distinto ser un hijo malcriado, ¿sí? ¿Conocen hijos malcriados? En el súper se ven, ¿sí? Cuando va al supermercado se ven los hijos malcriados, empiezan a los gritos y a patalear y a pegar, golpea todo, y hasta que no le dan el yogur, no paran. Hasta que no compran el chocolate, no dejan de gritar. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, Dios ama a sus hijos, pero Dios espera que sus hijos sean siervos, fieles. Y un siervo de Dios, una cosa es ser hijo, otra cosa es ser un siervo. Un hijo agradecido a Dios, un hijo que conoce el plan que tiene su padre y quiere responder con amor, con gratitud, con devoción a la palabra de su padre, a la palabra de Dios. Es muy distinto. ¿Hay hijos agradecidos o no? ¿Y hay hijos malagradecidos? Hay a montones. Y Dios, cuando nos ofrece salvación y el que recibe a Cristo como su único Salvador, entra a la familia de Dios. Y la voluntad, eso es gratis, eso no hay que pagar nada, eso no hay que poner plata en la iglesia, ni bautizarse, no hay que hacer nada, simplemente creer y arrepentirse para ser parte, para ser hecho un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿En dónde dice ahí que tiene que poner plata? ¿En dónde dice ahí que tiene que hacer más obras buenas que malas para poder ir al cielo? Les dio potestad Dios de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué? A través de la fe. Y si miramos atentamente a la Biblia, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si creemos en el único que salva, y le pedimos de todo corazón salvación, Él nos hace un hijo de Dios. Y eso es gratis. Tenemos entrada a un lugar en el cielo y es seguro, no lo podemos perder porque es la obra de Dios. Pero para ser siervos de Dios hay requisitos. Y muchos quieren las bendiciones de Dios sin esforzarse o sin ser siervos de Dios. ¿Me entiende? Hay muchas promesas en este libro. En este libro puede usted confiar plenamente. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dice Dios, no van a pasar. Y uno puede confiar plenamente en la palabra de Dios. Y hay muchísimas promesas. Hay muchas recompensas en esta vida y en la venidera. Pero todo depende si estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Lo que hizo Josué fue obedecer a la voluntad de Dios. Porque un siervo va a tener victoria si está dispuesto a obedecer. ¿Sí? Un siervo tendrá victoria, un siervo de Dios va a tener victoria si está dispuesto a obedecer. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a obedecer a la palabra de Dios? ¿A tener comunión con Dios? No a vivir una religión, ¿sí? Hay muchos que viven una religión nomás. Vienen a la iglesia, escuchan, aplauden, ponen plata en la iglesia también. Algunos hasta limpian, hacen cosas en la iglesia para sentirse mejor, pero no tienen una relación personal con Dios. No tienen una comunión estrecha con Dios, en la cual Dios se revela a nuestras vidas, nos muestra su voluntad, nosotros le obedecemos y Dios, podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestra mente, cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestra familia, obrando en nuestro hogar, en nuestros hijos, en el matrimonio, obrando en nuestro trabajo. Es muy distinto vivir una vida en Cristo, vivir una vida victoriosa como un hijo, un siervo de Dios, que vivir una religión nomás. Es muy diferente. Y que Dios esté hablando día a día contigo a través de su palabra. Y que te muestre su voluntad y uno pueda decir, sí, Señor, lo entiendo claramente, ¿qué es lo que me pides que haga hoy? Es muy diferente. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios en Josué capítulo 11, Josué
está terminando su campaña, Josué está terminando ya la conquista, pero tuvo muchas batallas que pelear. Cuando él llega al pueblo, a Canaán, y llega a la tierra donde Dios le dice, toda esta tierra la vas a conquistar, yo voy a estar contigo. Fíjense lo que dice Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Muere Moisés y Dios llama a Josué para hacer su obra. Es la obra de Dios, no es la idea que tenía Moisés o la idea que tenía Josué. Josué capítulo 1, versículo 2 dice, mi siervo Moisés, o sea, Dios hablando con Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, dice. Levántate pues, ¿cuándo? Ahora, en este momento, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé. Para ser un siervo de Dios hay que ser, ¿qué cosa? Esforzado y valiente. ¿Saben por qué? Porque va a haber oposición. En cuantito usted quiera obedecer a Dios, va a haber oposición. Y hay un enemigo que tenemos en común. Y ese enemigo es el diablo, Satanás. Como dice la Biblia, la serpiente antigua. Y sabe muy bien cómo hacernos pisar el palito, ¿saben? Y si no tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos el poder de Dios, no tenemos la ayuda y la guía de Dios y nosotros estar en comunión con Dios, muy fácilmente vamos a caer en las artimañas, ¿sí? En la mentira. Dijo Jesucristo que Satanás es padre de mentira. Que engaña, dice en 2 Tesalonicenses, que engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, me va a decir que no lo puede engañar a usted y a mí. Si dice que no, entonces ya es presa fácil. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Dios dice algo, yo le creo y le obedezco. Esa es la fe. Es obediencia a la palabra de Dios. Y cuando miramos atentamente dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7 dice, solamente que esfuérzate y sé muy. Para ser un siervo de Dios debes ser esforzado y muy valiente. Porque va a haber ataques puntuales de Satanás para derribarte, para desanimarte, para que no creas que Dios realmente es el que te está llamando, para que no creas y tu fe se apague completamente y no sirvas a un Dios vivo y verdadero, y que Dios pueda estar teniendo tú con Dios comunión con Él a través de su palabra, el Espíritu Santo de Dios guiándote hacia toda verdad. Satanás no quiere eso en tu vida. Satanás quiere que estemos muertos espiritualmente. Dice que el diablo dice que vino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere en su vida? Porque esa es la voluntad, ese es el libre albedrío que Dios nos da a cada uno de nosotros, que podamos obedecer de todo corazón a Dios o rechazarle. El pueblo de Israel no lo rechazó y quedó ahí en el desierto y murieron en el desierto. Sí, no podía pasar directamente a la tierra prometida que Dios tenía. Sí, ¿por qué no pasaron? Por cabeza dura. Por no prestar atención a la palabra de Dios. Entonces las promesas de Dios son para aquellos que son siervos de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás, pensarás en él, ¿sí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Usted quiere que todo le salga bien? Esto es sí y esto no. ¿Sí o no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, cuando guardes y hagas lo que dice la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino, ¿sí? Y todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque estás buscando hacer la voluntad de Dios. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando estamos conociendo la voluntad de Dios y estamos obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, entonces Dios dice, a este sí lo voy a bendecir. Porque este me está haciendo, este no es tan cabezón, este me está haciendo caso. O está dejando de ser cabezón este y me está haciendo caso ahora. Entonces Dios sí puede bendecirnos ahí. Versículo 9. Mira que te mando. ¿Sí? O sea, ¿esto es una opción? En realidad sí, lo puede decidir o no. Dios te da la opción. Pero dice Dios, mira que te mando. Esto es lo que yo quiero. Esto es mi voluntad perfecta para ti. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Cuando estés haciendo la voluntad de Dios, donde quiera que vayas, Dios va a estar contigo. Entonces, cuando miramos el capítulo 11, Dios bendice a su siervo que le obedece. Dios le da victoria. Cuando fue la primera batalla en Jericó, ¿recuerdan? Dios le dio instrucciones, le dijo, rodea Jericó una vez cada día. Durante 7 días, hacelo esto, así. No digan ninguna palabra. Y al séptimo día van a dar 7 vueltas. Y a la séptima vuelta van a gritar y los muros van a caer y van a entrar derecho adentro y van a destruir todo y no van a tocar nada, sino que todo lo van a destruir. Era fácil la instrucción, ¿no? Era directa. El pueblo obedeció, Dios hizo así y tuvieron victoria. ¿Quién iba a imaginar que un muro de 14 metros de ancho iba a poder caer por un grito? Si eso no es la obra de Dios, no sé qué haya sido, porque no sé cómo habrán gritado entonces para que se pueda caer un muro tan grueso. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ocurren milagros. Cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios en nuestras vidas y ser sus siervos y querer hacer su voluntad, Dios obra milagros. Cosas que no podríamos hacer humanamente, Dios las puede hacer. Porque está su siervo, y cuando está su siervo haciendo la voluntad de su Padre Celestial, Dios puede bendecirte, Dios puede respaldarte. Y estamos tratando de hacer la voluntad de Dios y esforzándonos y siendo valientes y esforzados por hacer y obedecer la voluntad de Dios. Dios está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tus pensamientos. Dios sabe si estamos sufriendo o no. Y Dios respalda, Dios apoya, Dios es el que provee cuando sus siervos le obedecen. Ahí es donde está la bendición de Dios. Ahí es cuando Dios realmente puede abrir su mano y bendecir y dar su poder y dar su guía y su protección en nuestras vidas. Y ni siquiera Satanás puede hacernos ni tocar algo nuestro porque somos propiedad de Dios y estamos haciendo su voluntad. La pregunta es si somos siervos de Dios, pero siervos obedientes. Cuando miramos en el capítulo 11, es un siervo dispuesto a escuchar las instrucciones de Dios en medio de gran oposición. Porque si prestaron atención a la lectura que tuvimos en el capítulo 11, se juntó un rey, tuvo la osadía de juntar a todos los reyes del norte, ¿sí? Y vamos todos juntos y vamos a atacarlos. Y fueron con caballos y carros. ¿Y el pueblo de Israel cómo estaba? A pie pelado, como se dice, ¿no?
Pero Dios, en medio de esta gran oposición, en medio de esta gran contradicción, en medio de esto que cuando Josué estaba obedeciendo a Dios y Dios le daba victoria, y Josué seguía obedeciendo a Dios y Dios le daba victoria, cuando vemos la batalla con Ahí, Josué no consultó a Dios. Y fueron 2000 o 3000 hombres y perdieron. De tal manera que cayó avergonzado todo el pueblo. Después Dios le dio su dirección, se corrigieron, fueron todos y obedecieron al mandato de Dios y tuvieron victoria. Cuando hay dirección de Dios y hay obediencia, hay victoria. Y lo puede ver en una lectura que haga de estos capítulos que le estoy diciendo, de Josué capítulo 1 en adelante. Y luego cuando pelearon contra los reyes del sur, Josué, Dios le dijo, andá y pelea contra ellos porque yo estoy contigo, no temas ni desmayes y sé forzado y valiente, dale, andá. Y Josué le pide a Dios un milagro. Por favor, Dios, que se detenga el sol y dame más tiempo para terminar la tarea. Viendo que Dios estaba obrando. Y Dios mandó granizo y dio más victoria al granizo que la lucha que hicieron los soldados. O sea, Dios ayudó a la obra. Porque Dios había prometido que iba a darle esa tierra. Dios quiere darte promesas. Y Dios quiere obrar en tu vida, a pesar de la gran oposición. Pero la pregunta es si estás siendo un siervo de Dios. Si estás conociendo la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere. Pero nosotros debemos estar seguros si estamos en Dios como sus hijos y conociendo su voluntad para ser sus siervos. Cuando miramos entonces en el capítulo 11, se juntan todos estos reyes del norte para luchar contra Josué. Y uno puede decir, bueno, tuvimos una gran victoria, Dios nos bendijo, Dios nos hizo un milagro y gloria al Señor. ¿Y saben qué va a pasar? Satanás va a venir de nuevo para desestabilizar tu fe, para que no creas, para que te rindas, para que te desanimes. ¿Cuál es el primer paso de obediencia cuando uno recibe a Cristo como su Salvador? ¿Quién sabe? Bautismo, ¿sí? Algunos lo dejan para lo último, pero el primer paso de obediencia cuenta cuando nos bautizamos, es lo que el Señor quiere. Cuando uno recibe a Cristo como su único Salvador, ¿qué es lo que Dios quiere que haga después de que recibió a Cristo? Que se bautice. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando fue bautizado? Fue bautizado y luego comenzó su ministerio, ¿sí? Deja, dice a Juan, le dice, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. Porque Juan dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti. No, dejar que cumplamos toda justicia, obedezcamos a la voluntad de Dios. Entonces Juan le bautizó, descendió una paloma del cielo que se posó sobre el Señor Jesucristo y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos escucharon eso. Qué hermoso, ¿no? Fin de la historia. No terminó ahí. Próximamente, después de eso, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y 3 veces lo tentó Satanás, y 3 veces el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. El padre de mentira fue a querer engañar al mismo Señor Jesucristo para que caiga en pecado. Y el Señor le dijo, ¿cuál fue la defensa que él tuvo? Escrito está. Nosotros debemos estar muy cerca de Dios. Y cerca de Dios estoy refiriéndome a su palabra, para poder decirle a Satanás también, escrito está. Porque fácilmente podemos ser engañados. Y cuando querramos estar en obediencia a la voluntad de Dios, recuerden, va a venir la oposición. Pero Dios nos puede dar grandes victorias. Y podemos glorificar a nuestro Dios a través de esas victorias. Dios quiere que le llevemos mucha gloria y honra a su nombre. Pero la pregunta de nuevo es, ¿estoy siendo un siervo? ¿Pero un siervo que obedece? Fíjense lo que dice en Josué capítulo 11, en el versículo 6.
11:6. Luego de que se juntó todo este ejército del norte, fueron directamente, eran numerosos como la arena del mar, dice, y fueron a batallar contra Josué e Israel. Y en el versículo 6 dice, mas Jehová dijo a Josué, qué lindo cuando Dios te habla. Qué lindo cuando Dios te da una dirección en medio de ciertas situaciones y problemas y Dios te dice, por acá es el camino. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas que temor de ellos. Pero vienen con carro y caballo, nosotros estamos a pie. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Desjarretarás, está difícil esa, ¿eh? Desjarretarás sus caballos. ¿Qué quiere decir eso? Dios le está dando órdenes. Ellos estaban a pie, los otros estaban a caballo. Y uno puede decir, bueno, le ganamos y nos quedamos con los caballos. En ese tiempo era un tanque de guerra, vamos a decir, en este tiempo un caballo. Era algo poderoso para una batalla, para una guerra. Pero Dios le dijo, no, los vas a desjarretar. ¿Y qué quiere decir eso? Los vas a inutilizar. Vas a cortar los tendones de sus piernas, no van a servir ni para trabajar ni para la guerra. No van a servir más para nada estos bichos. Pero nos pueden servir. Uno puede pensar, nos puede servir. ¿Qué te dije? Desjarretalos. Y dice, no lo voy a mencionar de nuevo, sus caballos, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y vino Josué con él y con él todo el pueblo de guerra contra ellos y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefotamaim, ahí está, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron que... ¿Quién le dio la victoria al pueblo de Israel? Dios. Se había juntado todos estos reinos, estos reyes con sus ejércitos, con carros, con caballos, estaban todos pero súper fortificado ese ejército, y Dios le dio victoria. ¿Pero por qué le dio victoria? Porque Josué obedeció a la voluntad de Dios. No, pastor, no puedo venir a la iglesia, se me hace re difícil. Y viven a 5 cuadras. Está re difícil, ¿eh? No sabe los problemas que tengo. Está pero muy complicada mi situación, pastor. Estoy pasando por muchas luchas, problemas, dificultades. Me es imposible poder venir a la iglesia en este momento. Pero a trabajar vamos. Porque si no sabemos que a fin de mes no cobramos. Los chicos van a la escuela, ¿sí o no? Y tienen que ir a la escuela. Comer, comen. Pero lo único, la iglesia no pueden venir. Porque están llenos de problemas y muy agobiados y de dificultados. Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, Dios te va a honrar. Está en toda la Biblia. Dios te va a bendecir. Dios ve tu corazón si realmente querés servirle de todo corazón a Él para honrarle y glorificarle. Y Él te va a honrar. Él te va a bendecir. Y otra de las cosas, lo digo de este lado porque tienen hijos chicos. Sus hijos le van a ver. Y van a ver su buen ejemplo. Porque están amando, honrando y adorando a Dios. Y sus hijos van a ver eso. Van a copiar lo que ven, no lo que escuchan. ¿Sí? Muchas veces podemos decir, obedéceme porque soy tu padre. Y lo hemos escuchado de nuestros padres. Pero después, ¿qué hicieron? Hicieron lo contrario. Ahora, y nos quejamos, ¿no? Como buenos hijos que somos. Pero ahora que nos toca ser padres, ahora nosotros nos mandamos nuestros buenos errores también. Y nos damos cuenta que también somos seres humanos, ¿no? Pero qué bueno es poner a Dios en primer lugar, honrar su palabra, obedeciéndole de todo corazón, y Dios te va a bendecir. Y no solamente que te va a bendecir, sino que
que tus hijos van a ver ese ejemplo. Y tus hijos van a copiar ese ejemplo cuando sean grandes. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Que tus hijos sean bendecidos por Dios cuando sean adultos? ¿Que tus hijos tengan bendiciones de Dios? Bueno, Dios te da la oportunidad de que decidas obedecerle o no. Dios te da la oportunidad de que le honres en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia o no. Es un Dios de amor que nos da la oportunidad. Él tiene todo su amor, todas sus bendiciones, toda su fortaleza y todo su poder para bendecirte. Pero te da la oportunidad de que le elijas de todo corazón o le rechaces. También está en toda la Biblia. Entonces, cuando le obedecemos, hay bendiciones. Fíjense, le voy a pedir a Leandro que me lea 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Bien. Entonces, ese inicuo, ¿qué es lo que hace? Según este pasaje, aquel inicuo dice, sí, está hablando de Satanás. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder ¿qué? Y señales. ¿Satanás puede hacer milagros? Quedaron ahí. Sí. Porque hace mentiras. Con todo poder. ¿Tiene poder Satanás? Sí. Y señales. Y prodigios. ¿Pero prodigios qué? Mentirosos. ¿Para qué? Tenemos que hacer nuestras preguntas. ¿Para qué va a hacer todo esto Satanás o está haciendo todo esto? Para engañarte y que no creas en Dios. Para engañarte y que vivas una vida miserable. Para engañarte y que nunca conozcas los planes que Dios tiene para tu vida, ni las bendiciones que Dios quiere hacer, sino que quiere matar, hurtar, destruir todas nuestras vidas. Pero cuando miramos atentamente la palabra de Dios, Dios bendice su obra. Fíjense en Efesios capítulo 6. Esto es lo que estamos aprendiendo los domingos en la mañana acerca del libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Peleala sola, arreglátela como puedas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Dios puede darnos fortaleza? Sí. Y es mejor que sea fortalecido con poder de Dios para enfrentar el enemigo. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. Dios sabe que el diablo va a estar acechando, que va a haber oposición en nuestra vida. Pero dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué cosa? Resistir
en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, que Dios te asegura la victoria. Sí, si tu fortaleza viene de Dios. Y tu fortaleza va a venir de Dios si sos un siervo obediente. Entonces, cuando miramos atentamente la palabra de Dios, está por toda la Biblia, que debemos estar firmes. Dios nos puede dar su fortaleza y nos puede dar de su ayuda si somos siervos obedientes. Vamos de vuelta a Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Un siervo dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios, haciendo todo lo que se le ha encargado. Josué no hizo lo que se le dio la gana. Josué consultó a Dios, Josué fue instruido por Dios, incluso Dios le puso un líder al lado suyo que fue Moisés para darle todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés también. Y Josué cumplió toda la palabra de Dios, todas las instrucciones que el siervo de Dios, Moisés, le había encargado a Josué. Josué obedeció cada cosa que fue, cada orden que le fue dada. La pregunta es, ¿usted quiere ser un siervo de Dios para obedecer las instrucciones que Dios le dé? Porque fíjense, en este pasaje, versículo 9 del capítulo 11. Y Josué hizo, ¿sí? ¿De quién está hablando? De Josué. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. ¿Dios le dio instrucciones a Josué? Sí, ahí está. ¿Pero qué hizo Josué? Obedeció. Desjarretó, otra vez esta palabra, sus caballos y sus carros quemó a fuego. ¿Se le ocurrió a Josué o fue ordenado por Dios? Fue ordenado por Dios. ¿Qué hizo Josué? Obedeció. Otro pasaje en el mismo, otro versículo en el mismo pasaje que tenemos. Versículo 12. Asimismo, tomó Josué todas las ciudades de estos reyes, ¿sí? De todos los que combatieron contra él, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, tal como, ¿qué? Moisés, pero Moisés, ¿qué era? Siervo de Jehová, lo había mandado. ¿Quién le dio esa instrucción a Moisés? A ver si están atentos. Dios. Moisés le dio las instrucciones de Dios a Josué. ¿Josué qué hizo? Obedeció, bien, obedeció. Otro pasaje, otro versículo mismo también. Versículo 12. Asimismo, tomó Josué, ¿sí? Otra vez Josué. Tomó Josué todas las ciudades de estos reyes y a todos los reyes, bueno, ese que leí recién. Otro pasaje. Versículo 15. De la manera, ¿sí? No es de tu manera, ¿sí? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó ¿a quién? A Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado ¿a quién? Moisés estuvo dispuesto a seguir y a obedecer la palabra de Dios. Te estoy dando la receta. Para ser un siervo de Dios debemos obedecer a la palabra de Dios. Moisés obedeció a todas las instrucciones que Dios le entregó. Moisés se las pasó a Josué. ¿Josué qué hizo? Lo que se le dio la gana. No, Josué obedeció a la voluntad de Dios.
¿Y tuvieron victoria? Tuvieron victoria. Vencieron. Conquistaron toda la tierra que Dios les había prometido. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Porque Josué era bonito, era lindo? No, porque Josué estaba haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los planes y propósitos de Dios. Hoy Dios tiene propósitos para nosotros también. El propósito de Dios es que Israel fuera luz a todas las naciones. Que todo el mundo conociera a Dios a través de su pueblo Israel. Pueblo grande y entendido es este. ¿Quién como Israel? Que su Dios está ahí con ellos. Dice en Isaías, después lo puede leer en su casa. Ese pasaje está en el libro de Isaías. Cuando miramos también, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dios tiene planes en este tiempo para nosotros. Sí, no somos el pueblo de Israel, pero Dios tiene planes con su iglesia. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Una luz. Imagínense en el medio de la nada, una luz. No se puede esconder. Dice, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, ¿sí? Un almud que es como si fuera abajo de la mesa. ¿Usted cuando tiene una luz, dónde la tiene? ¿Arriba en el techo o abajo de la mesa? Se ponen de decoración, pero se pone arriba una luz. La decoración no alumbra mucho, no sirven de mucho. Pero una luz que alumbra se pone arriba. Y dice, ni se enciende un candil y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre, ¿qué cosa? Vuestra luz. Cada uno de nosotros tenemos algo que reflejar. Mi pregunta es, ¿sos un hijo de Dios, primeramente? Si no, no vas a tener nada para reflejar. Necesitas arreglar tu vida con Dios, reconciliarte con Dios. Pero si ya eres un hijo de Dios, déjame decirte que Dios dice que somos luz en este mundo. Sí, pero vos no sabés los problemas que tengo. No importa, Dios se ocupa. Dios se va ocupando. Si te pones en las manos de Dios para ser su siervo, Dios te va a ir dando instrucciones y a través de la obediencia a la palabra de Dios, Dios va a ir acomodando las cosas, poco a poco. Pero cuando somos hijos de Dios, Dios quiere que seamos luz. Y que reflejemos algo. ¿Saben quién quiere que reflejemos Dios? A Cristo en nuestra vida. Y que el mundo pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Mi pregunta es, ¿estás reflejando a Cristo en tu vida? En el Antiguo Testamento, Dios quería hacer su obra a través de Israel y le dio la conquista entera para que ellos sean una nación única en el mundo, para reflejar a Dios en sus vidas. Hoy día Dios quiere salvarnos, darnos vida eterna, que seamos parte de una iglesia de Cristo, para reflejar al mundo a Cristo en nuestras vidas, que el mundo pueda conocer a Cristo como su único Salvador. Mi pregunta es, ¿te has puesto en las manos de Dios para ser un siervo de Dios? ¿Para reflejar a Cristo en tu vida? Y vas a reflejar a Cristo, ¿saben cuándo? Cuando seas un siervo que obedece las instrucciones que Dios te da. Y cuando miramos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué? Y te glorifiquen. ¿Dice eso su Biblia? No, no es para nosotros la gloria. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿La gloria para quién es? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿para quién es la gloria? Para Dios, para nosotros no es. Mi pregunta es,
¿estás siendo un buen siervo de Dios que está en comunión con su Padre para darle la gloria y la honra a Dios, pero como Él quiere? Recibiendo, ¿qué cosa? Las instrucciones de Dios. Entonces en esta noche te animo a que puedas tomar decisiones y decirle, Señor, vos seguramente Dios, y sí lo sabe, Dios conoce tu situación. Y no puede decir, no, yo no puedo ser un siervo de Dios. Ponete en las manos de Dios. Dispone tu corazón a obedecer lo que Dios te muestra en su palabra y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Conocele cada día más. Pasa tiempo con Dios, ora a Él y vas a ver cómo Dios te responde. Pero dispone tu corazón para ser un siervo, pero un siervo que obedece a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu